Hola, y estamos apareciendo. Tenemos una invitada de lujo hoy con nosotros. Les quiero presentar a la doctora María Gabriela Córdoba. Ella es doctora en humanidades del área de la psicología. Me corregí, Gaby, cualquier cosa que no esté acorde. Sacó un libro que se llama Ser varón en tiempos feministas, que está muy bueno, que lo recomiendo. Ella es especialista en psicoanálisis y género, es co-coordinadora de SOMOS, que es el Centro de Investigación en Género, Masculinidad y Diversidad del NOA, que lo conocemos porque la otra co-coordinadora es Analía Lacuaniti. Así que bueno, ustedes ya saben que de alguna manera estamos muy emparentados con SOMOS. Es codirectora de posgrado de la especialización en estudios de mujeres y género. Es docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Tucumán. Es disertante en distintos congresos nacionales e internacionales. Y bueno, y hoy tenemos la posibilidad de compartir con ella este espacio donde va a hablar sobre masculinidades y va a hacer su aporte y veremos si se puede hacer algún tipo de reflexión o preguntas o lo que sea. Así que, bueno, estamos encantados de tenerte hoy con nosotros, Gaby. Muy bienvenida y bueno, quedan contigo. Bueno, Muru, muchísimas gracias por tan cálida bienvenida, por la invitación. Feliz de ver a tanta gente. Así que bueno, para compartir los intercambios, ACES es nuestra casa, con Somos. Nos han alojado ahí, así que bueno, siempre estamos unas con otras, las tres, les tres, así que buenísimo por ese lado. Bueno, y un placer de formar parte acá. Espero estar a la altura y ser, aunque sea un poquitito así de amena, porque por ahí se hace largo tantas horas cuando uno viene con jornadas laborales, ¿sí? Así que bueno, largamos si les parece. Yo voy a compartir pantalla, por ende voy a dejar de verles. Yo preparé 4 subtemas dentro de la unidad. Entonces lo que podemos hacer es, para como que nos organicemos, hola ella, para que no haya tanto lío, si les parece, terminamos un tema y ahí hacemos unos minutitos de preguntas antes de pasar al siguiente, porque si bien los temas están emparentados, cada uno tiene una pequeña especificidad. Entonces, si les parece, hacemos esa dinámica. Expongo un temita, abrimos unos minutitos de preguntas y así seguimos con el otro para que no se olviden hasta que termine la clase las dudas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Les va bien esa metodología? Bien. Perfecto. Entonces, ahora sí, paso a compartir pantalla. Ustedes me dirán si se ve, porque yo ya no veo a nadie. No sé si ustedes Está ven mi perfecto. cara, pero Sí, yo, sí, Gaby, ustedes me ven perfecto. la cara. Bien. Perfecto, Entonces, sí. cualquier cosa me dicen. Bueno, largamos entonces con la clase de hoy, que bueno, tiene que ver con las masculinidades, que es un área que me dedico a investigar, y decidí armar esta clase con 4 ejes temáticos. ¿Sí? Vamos a hablar un ratito de la subjetividad masculina para dar lugar luego a la sexualidad masculina, a los vínculos de pareja y siempre desde la óptica masculina, por supuesto, y a la salud sexual y a la procreación responsable. Y para estos 2 últimos temas, bueno, para todos, pero sobre todo en los 2 últimos, les voy a compartir datos de mi investigación de posgrado, que ha sido con trabajo de campo con varones tucumanos, y de ahí tengo un poco de material, digamos, de campo para compartirles desde las voces de los varones. Vamos a empezar con nuestro primer tema, que justamente es la subjetividad masculina. Y me gustaría empezar con esto, porque la noción de género la escuchamos en absolutamente todos lados, pero creo que no nos hemos detenido a pensarla. Y lo lindo de este espacio es que hoy lo vamos a poder hacer conjuntamente. Porque si bien existen características biológicas, cromosómicas, gonadales, hormonales, genitales, que sí diferencian al macho de la hembra, estas diferencias son aumentadas
gracias a los mandatos y a las definiciones socioculturales que se hacen respecto de las formas diferentes y complementarias que deben ser varones y mujeres, así como también a las distintas esferas sociales que deben ocupar. Y estas referencias, ustedes saben que se emplean desde que estamos en la panza, que ya se nos asigna un rosa y un celeste, ¿sí? Desde la ecografía, les diría yo. Continúan durante toda nuestra vida y van a funcionar estas ideas como materia prima para plasmar una identidad sobre nuestro cuerpo. Que aunque hoy en día lo social está un poco más flexible que cuando yo era pequeña, por ejemplo, no les permito que saquen cálculos de edades, pero por las dudas, eh, sigue siendo esta identidad de género en clave binaria, o sea, es o masculina o femenina. ¿M? Y lo que se determina es lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. O sea, el género termina actuando como un proceso social de regulación que se impone sobre un cuerpo. Esto va a potenciar las diferencias sexuadas y también va a organizar las relaciones sociales. ¿De qué manera? De manera asimétrica, porque las personas van a tener diferentes posiciones de poder. Entonces, como sintetizando esta parte, estas regulaciones sociales van a prescribir desempeños de género, van a proscribir, o sea, van a prohibir algunos comportamientos y van a asignar roles específicos para lo masculino y lo femenino con características exclusivas y distintivas en aspectos morales, afectivos y psíquicos, según los acuerdos sociales, las costumbres y las tradiciones vigentes. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Por ejemplo, que los varones tienen prohibido expresar emociones, no está bueno que sean afectuosos, uno empieza como a mirar raro, porque al toque dicen, este debe ser gay, ¿vieron todos esos prejuicios y estereotipos que circulan? Las mujeres tenemos prohibido ser agresivas, si mostramos o demostramos deseo sexual abiertamente, es como que también nos categorizan de una manera poco feliz, y tampoco está bueno que no seamos madres, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esto va organizando nuestro mundo social, también de manera binaria, porque se separan espacios, el público para los varones, el privado para las mujeres. Si bien esto es algo tradicional y que por suerte estamos en un momento de transición, estas ideas persisten con esas características supuestas y muchas veces las vamos a encontrar en mujeres súper empoderadas que trabajan autónomas, pero que se angustian porque no consiguen pareja porque quieren ser madres, ¿sí? Entonces, o varones que siguen insistiendo con ser sí o sí proveedores del hogar y si no lo son, la pasan pésimo, o si no son hipersexuales, sienten que no están siendo hombres, ¿sí? Entonces, todo esto está vigente, atenuado por suerte en algunos casos, pero es importante que reconozcamos que la masculinidad, lejos de ser una esencia, es una construcción cultural. ¿M? Y hay significados construidos y existe un modelo normativo social que es hegemónico, que tiene un poder configurador. ¿Qué quiere decir esto? Que quien nace con un sexo biológico macho debe ajustarse e identificarse con valores, intereses y atributos que la normativa genérica le adjudica a la masculinidad. ¿Y cómo operan estos valores? A partir de procesos de diferenciación, de exclusión y de negación. ¿De negación con qué? Con lo femenino. Entonces, ante todo, ser hombre es no ser mujer. Por eso, múltiples prácticas, ritos y escenarios sociales están previstos para que el varón se descontamine de lo femenino. La heterosexualidad sería la prueba definitiva de que se es un hombre de verdad y la consigna implícita para un hombre es tener una mujer para no ser mujer. ¿Mm? Y nos olvidamos, porque esto está tan naturalizado, que nos olvidamos que es construido. Y si es construido, lo podemos deconstruir. ¿Mm? Por eso les quería presentar la existencia de 4 mandatos que siguen siendo imprescindibles para que el hombre construya su virilidad.
como les decía, el primero y el más importante es no tener nada de mujer. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que el varón no tiene que poseer características que la cultura tradicionalmente le atribuye a las mujeres. O sea, pasividad, vulnerabilidad, emocionalidad, por nombrar algunas, ¿verdad? Ser importante, qué temón, ¿no? Lograr el éxito, ser superior a las demás personas, poseer estatus, ser proveedor, tener razón, trascendental, y lograr admiración por parte de los demás, es lo que lleva a los varones que continuamente busquen apoyarse en el poder, en la potencia, y que se los reafirmen, ¿viste? Cuando hablamos de ser un hombre duro, tiene que ver con la importancia de que un varón sea resistente y autosuficiente, ¿sí? Y capaz de ocultar sus emociones. En inglés dicen como duro como un roble, ¿no? Que no deje nada a la luz. Y por último, mandar a todos al demonio hace referencia con cómo la hombría se asocia a agresividad y audacia y se expresa a través de la fuerza y del coraje al enfrentarse a riesgos, empleando la violencia si es necesario, ¿sí? Porque eso también está como naturalizado. Estos imperativos, gente, mandatos o reglas, tienen que ser respaldadas y ejecutadas por los hombres todo el tiempo. Entonces, no pueden hacer nada que remotamente sugiera una asociación con la femineidad, porque la masculinidad sigue considerándose como lo opuesto a lo femenino, ¿sí? ¿Y cómo se mide esta masculinidad? Por el tamaño de la chequera, por el tamaño de tu poder, por el estatus, por el celular, hasta por el tamaño del pene cuando son más adolescentes que se lo están midiendo en los baños. ¿Y por qué la tercera regla es tan importante? Porque tiene que ver con los momentos de crisis. Un hombre, para ser tal, tiene que ser confiable en momentos de crisis, parecer un objeto inanimado, una roca, un árbol, algo completamente estable que jamás demuestre sus sentimientos. Y bueno, y si uno va a mandar a todos al demonio, hay que ser como atrevido, tomar riesgos, vivir al borde del abismo, ¿no? Entonces, todo esto tiene un montón de implicaciones, porque si todo el tiempo tienen la exigencia de ser importante y tener poder y estatus, van a tener que exigirse más para conseguir todo eso, y para ello trabajan como bestias, y eso implica que se alejan del hogar y de los hijos. Si son hombres duros, no cultivan las habilidades emocionales para cuidar, para amar y para criar. Y si continuamente están avalando su agresión, su atrevimiento, su toma de riesgo, bueno, no vamos a poder nunca discutir acerca de la violencia ni acerca de las dificultades de autocuidado, ¿no? Porque todo esto culturalmente se exalta, ¿sí? Y lleva a que el varón tenga que desarrollar características como autosuficiencia, racionalidad, éxito, poder, dominio sobre otros, provisión de bienes materiales, control de los sentimientos, que se tengan que mostrar superiores a las mujeres. Y esto ha dado lugar a una imagen masculina caracterizada por lo que llamaríamos una virilidad fuerte. ¿Y qué pasa? Que con esta virilidad fuerte, segura y racional, que la debilidad, el miedo, la sensibilidad emocional y la empatía no son compatibles, porque estos rasgos son considerados implícitamente femeninos y por lo tanto degradantes, ¿no? Entonces, pareciera, porque uno dice, sí, la cantidad de privilegios que tienen los varones, sí, es real, tienen muchos privilegios, pero no todos los varones, porque así como esta masculinidad hegemónica privilegia a ciertos hombres, también excluye a muchos otros y da lugar a masculinidades subordinadas, porque en realidad también muchos varones no cumplen esta idea de macho alfa, por llamarlos de algún modo, sino que son cómplices de esos patrones porque se benefician al contar con algunos privilegios. Por ejemplo, con el tema de los cuidados. Todo hombre tiene alguna mujer que lo cuide. Eso es un privilegio, que alguien le esté prestando servicios. Entonces,
los varones gozan de mejores posiciones en relación con las mujeres y otros hombres, y siempre esta jerarquía social aparece entre quién es más poderoso y menos poderoso, ¿no? Entonces, es posible sostener que hacerse hombre es una construcción, es algo que se debe lograr, conquistar y merecer. Y desde lo social están previstas pruebas o ritos para que el varón, entre comillas, se descontamine de lo femenino. Por eso hablamos de pruebas para ser considerados verdaderos hombres, ¿no? Y la primera prueba es la negación de la mamá. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando el varoncito se logra separar sin problemas de la mamá, porque culturalmente se espera eso, va a estar en condiciones de desarrollar la masculinidad. Culturalmente se dice que si una mamá está como muy encima del varoncito, lo va a hacer pollerudo, ni hablar de otras palabras poco académicas, pero es como que se considera que demasiado amor materno lo va a impedir convertirse en hombre, ¿no? Entonces, lo que yo agregaría a eso es que demasiado poco amor también lo puede enfermar, ¿no? Pero bueno, todo en la justa medida. El segundo paso, la segunda prueba, supone la diferenciación mediante el desprecio de lo femenino. Y el niño empieza diferenciándose de la madre, con una protesta viril. Yo no soy ella, yo no soy como ella, yo estoy contra ella, yo no soy un bebé. Entonces, acá cobra fuerza en lo social de nuevo el padre, como que tiene que ayudar al niño a transformarse en una identidad masculina, valiéndose de prácticas que muchas veces tienen que ver con el castigo, con la injuria, con marcarle cosas que los varones de verdad no hacen, y de esa manera va instituyendo la masculinidad en el niño. Y fíjense cómo esto va a continuar, y todavía encontramos grupos de varones que andan todos juntos, todos parecidos, donde justamente la semejanza entre los pares se construye justamente siendo solidarios entre ellos, y por ahí hasta comportándose medio como manadas en algunos casos, ¿no? El tema es que si yo estoy siempre teniendo que mostrar lo macho que soy, en el psiquismo masculino se produce un extenuante combate contra lo pasivo y lo femenino, y esto aparece con peor faceta en la adolescencia, donde el odio a lo femenino o el odio a un varón que expresa su género o que tiene una orientación homosexual, aparecen ataques feroces como única manera de querer conservar la masculinidad. Y la tercera prueba requiere que el joven se pruebe a sí mismo y muestre a los demás que no es homosexual, que no desea a otros hombres, porque la masculinidad tradicional sigue siendo heterosexualidad, y heterosexual, perdón, y la consigna implícita para un hombre es poseer a una mujer para no ser mujer. Esto obviamente desde la cultura patriarcal, que continúa operando. Bueno, para cerrar con esta parte, me parece importante comentarles que hay un autor que se llama Kimmel, que habla de 3 pilares identitarios en la masculinidad. ¿Y por qué los menciona? Porque aunque nos encontramos en un momento de cambio, en tiempos feministas, como hablo en mi libro, donde las mujeres estamos cambiando muchas cosas, esto no se observa igual en la masculinidad. Los pilares identitarios siguen vigentes en los varones, y no han sido cambiados por otros, ¿no? Y el primero de esos pilares sigue siendo la huida de lo femenino. Para ser hombre no hay que ser pollerudo, hay que rechazar a la madre. Y esto tiene consecuencias, porque el varón a determinada edad ya toma distancia de su mamá real, y con ello también se aleja de esos rasgos de acogida, compasión y ternura que las madres ponen en juego con ellos, ¿sí? Y también suprime esos rasgos en sí mismo porque no quiere que nadie le diga que tiene cosa femenina o que no se ha separado suficiente de la mamá. Entonces, como tiene que demostrar que ha cumplido con esas 2 tareas,
la siguiente fórmula es la de devaluar a todas las mujeres en su sociedad. ¿Por qué? Porque son encarnaciones vivientes de esos rasgos que él ha aprendido a despreciar. Entonces, ¿qué pasa si aceptamos el rechazo de la femineidad como algo común? Que lo terminamos normativizando y dejamos de ver el daño que se produce en la psique masculina, por más que se lo disfrace de dominio y de invulnerabilidad. El varón establece su identidad escindiendo, sacando de sí capacidades humanas que tienen que ver con la empatía, con poder colocarse empáticamente en la posición del otro, prestando atención en sintonía emocional con lo que pasa al otro, porque como culturalmente se asocia a la femineidad, hay que desecharlo. Y esto tiene su peor cara en la misoginia, que es el odio a las mujeres, ¿sí? La otra cuestión es la validación homosocial. ¿Qué es la validación homosocial? La aprobación de los pares hombres. Es como que en los espacios sociales todo el tiempo los hombres están pendientes de lo que otros hombres digan de ellos. Porque en realidad a los varones los que les conceden la aceptación en el reino de la virilidad, como dice Kimmel, son otros hombres. ¿Sí? O sea, los varones van a buscar una validación masculina por parte de otros hombres de la misma condición social. Y entonces esto también tiene un costo para el varón, porque siempre está pendiente de esa imagen masculina que supone que debe encarnar. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Por la cantidad de actos heroicos, por la cantidad de riesgos que toman, porque quieren que justamente otros varones admiren su virilidad. Y por último está la homofobia, que justamente lo que hace es desechar el deseo homoerótico. ¿Por qué? Porque es asociado con un deseo femenino. Y entonces, la homofobia surge como un esfuerzo por suprimir el deseo homoerótico, para, entre comillas, purificar las relaciones entre los hombres, para asegurar que nadie pueda confundirlo con un homosexual, ¿sí? O sea, esta huida homofóbica de la intimidad con otros hombres, Kimmel plantea que es el repudio al homosexual que está dentro de sí, que es una tarea que nunca es totalmente exitosa y por eso constantemente los varones hacen esos comentarios, pero yo no soy puto, ¿no? Yo estoy haciendo esto, pero no soy puto. O sea, me daba gracia porque me decía, yo me pongo crema, pero no soy puto, me decía un hombre en la entrevista. O sea, esta homofobia tiene que ver con el miedo a que otros hombres los desenmascaren y les revelen al mundo que no alcanzan estándares de la masculinidad, que no son verdaderos hombres. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque da lugar a entender que la masculinidad es más preocupante para los hombres que lo que es la feminidad para las mujeres. Pero bueno, en la medida en que sigamos definiendo por oposición, estos pilares van a seguir estando presentes, ¿no? Y en este sentido, la masculinidad funciona como un mandato y exige que se ponga a prueba constantemente sus atributos. Y por eso se vale del ejercicio, necesita, digamos, ejercitar y demostrar poder, y muchas veces se lo hace mediante la fuerza física, ¿sí? Entonces, se ejerce poder sobre otros hombres, sobre las mujeres, sobre las niñas, sobre la población LGTBIQ+, e incluso sobre la naturaleza. Matan animales, destruyen cosas. Todo esto tiene que ver con reafirmar permanentemente que es masculino, para que nadie dude de su masculinidad. O sea, hay que construir potencia siendo hombre, hay que espectacularizarla a los ojos de los otros, y eso muchas veces significa hacer lo que no quiere. Y este proceso está lleno de peligros para los varones. ¿Por qué? Porque siempre está el riesgo al fracaso, siempre está la competencia intensa e imparable que hace que el miedo a quedar afuera del grupo de pares movilice gestos, prácticas y palabras que incluso pueden apelar a la violencia, ¿no? Me decía un hombre en consulta, lo que pasa es que vos siempre tenés miedo a que te quiten la credencial de macho, ¿no? Y la verdad que me quedó haciendo ruido y por eso se las comparto.
fíjense cómo cuando un varón siente que no puede o que puede fracasar, esto lo lleva a un abismo de temor, de aislamiento, de ira, de autorreproches, de autocastigo, pero también de culpabilización de las mujeres. No importa qué, pero siempre es culpa nuestra. Vos no me has dicho, vos no me has avisado, como sea. Entonces, para pasar la prueba de la hombría, estas credenciales siguen vigentes. Y lo siguiente que tienen que hacer es limpiar, como les decía, todo lo que, lo que evoque o se asocia a dependencia, a pasividad y a femineidad. Y esto lleva a que las emociones que los varones sí sienten, pero no las puedan expresar, las canalicen mediante la ira. ¿Mm? Y ellos van a llevar a cabo respuestas violentas ante el temor y el sufrimiento, ante la inseguridad y el dolor, ante el rechazo y el menosprecio, porque el sentimiento que se despierta con todas estas emociones es que no se tiene poder. Y si la masculinidad es una cuestión de poder, no ser poderoso significa no ser hombre, ¿no? Entonces, como los varones no pueden sentir ciertos afectos, esto los impulsa hacia la acción tantas veces destructiva. Pero no es que no pueden porque tienen algún problemita, no, es porque socialmente han sido construidos de este modo. Desde pequeños les enseñamos a que no sientan dolor, a que no lloren porque eso es de nena. Entonces, las conductas muchas veces son por oposición. Si es peleador, ¿cuánto de esto tiene que ver con que está temiendo parecer tierno y pasivo? ¿Cuánto es este maltrato a incluso hasta la propia madre para poder tomar distancia y mostrar que no es dependiente? ¿Mm? ¿Cuánto de estar constantemente en actividad es para que no sea considerado pasivo? O sea, fíjense cómo esto produce un machismo que no solo amputa de la personalidad masculina todos los elementos que se asocian con la femineidad, sino que genera efectos graves en los varones. Angustia, dificultades afectivas, miedos al fracaso, comportamientos compensatorios potencialmente peligrosos y destructivos para sí y para otros. A ver, quiero dejar en claro mi postura para cerrar esta parte, que el problema no son los varones, no son los hombres, sino la definición tradicional de masculinidad que circula, que es heredada, que es internalizada y que se la sigue enseñando y que los varones la incorporan, aunque finalmente queden con una sensación de vacío. ¿Mm? Porque si no cumple con esos requisitos se ve como devaluado, incompleto e inferior. La presión social sobre los varones de que cumplan con los parámetros sigue existiendo. Y en muchas ocasiones ese incumplimiento por algunos varones es vivido como desestructurante. ¿Mm? Y aunque no todos los hombres reproducen este modelo o los comportamientos sexistas que el modelo fomenta, sigue vigente. Entonces, tenemos que empezarle a prestar atención. Y otro elemento que no quiero dejar de mencionar es la ilusión de simetría. ¿Qué quiero decir con esto? Que como ahora estamos en tiempos de cambio, muchos varones creen que ya vivimos en la igualdad porque ellos lavan platos, cambian pañales, de vez en cuando cocinan rico, ayudan, porque te lo dicen todavía, pero en realidad esto hace referencia a ciertas igualdades en los roles de género, pero no hay una igualdad sustantiva, una asimetría y una horizontalidad entre los géneros. Y el poder masculino todavía se refleja en la falta de implicación de los hombres en otras áreas, como es en los cuidados reproductivos, en la corresponsabilidad de cuidados infantiles y de cuidados domésticos, ¿no? Así que bueno, vamos dejando este temita por acá y abrimos si alguien tiene dudas, consultas y o preguntas, o si va claro el asunto, si no, continuamos. ¿Cómo la ven? Bueno, está habilitado, muy clara tu exposición, Gaby, la verdad, así que bueno, veamos si hacen alguna pregunta. Gugi, Floren, veamos si quieren hacer alguna pregunta, algún aporte, alguna reflexión que hubiera por ahí. Parece que está todo demasiado claro, Gaby.
O está muy claro o nadie entendió nada. Esperaría que sea la primera parte. No, es que está muy claro, sos muy clara en tu exposición, así que la verdad que está muy bueno. Buenísimo. Bueno, pido disculpas con lo del PowerPoint, la verdad no sé qué pasa, rarísimo, pero bueno, a mí evidentemente hoy jugaron a la pasada internet. Bueno. No te preocupes, no te preocupes. Me gustaría ahora hacer una breve tarea que les quiero dejar para la casa con esta parte, ¿sí? Para que la vean antes de mañana. Hay una publicidad, ya les voy a compartir el link a Muru para que lo tengan ustedes, para Amelia, que habla, que es de un Fernet, y dice, 1 de cada 10 hombres es gay. ¿Saben de cuál propaganda les digo? Es una viejita. Bueno. Les voy a dejar como tarea que la vean, ya les comparto el link para mañana, y después esto que hemos visto como características subjetivas masculinas, que vean cuáles se ponen en juego cuando hay un grupete de varones juntos. Solo para que se rían. Y si alguien tiene ganas de salir a tomar una cerveza y hace una experiencia clínica miroteando qué hacen los varones cuando están todos juntos, se pueden llegar a divertir mucho. Así que les dejo, ya les paso la tareita esa para hagamos como una aplicación práctica de esta actividad, ¿sí? No se las quiero pasar porque mi internet evidentemente está molestando. No hay problema, Gaby. Bueno, muy bien. Seguimos entonces, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a trabajar ahora la idea de la sexualidad masculina, ¿sí? ¿Por qué quiero hablar de sexualidad y hablo de sexualidad masculina? A ver, yo entiendo que estamos en una época de cambios sociales donde por suerte, tenemos la posibilidad, gracias a una multiplicidad de cambios sociales que se han dado desde el siglo XX a la fecha, con la pastilla anticonceptiva, leyes, que se deje de considerar la homosexualidad como una enfermedad, por Dios, ley del matrimonio igualitario, adopción y todas las reformas que ha habido al respecto, podemos hablar de nuevas vinculaciones eróticas, ¿sí? Y eso está, al menos desde mi punto de vista, siendo una cuestión mucho más diversa, más saludable, que la gente está menos como paranoica, pero con qué dirán, cómo tengo que sentir, pero el dispositivo de control de la sexualidad que se estableció en la modernidad ha establecido fronteras y recorridos de actuación también para las prácticas amatorias y eróticas. Entonces, si bien para mucha gente está abierta la cabeza del con quién y cómo me puedo vincular sexoafectivamente, hay otras cabezas que todavía siguen adheridas a la lógica sexual moderna, donde de pronto se han hecho una ecuación donde va unido que si tu sexo biológico es macho, tu identidad es masculina, debes ser activo, y si sos activo tienes que penetrar. Entonces, fíjense cómo en este modelo de lo masculino, el comportamiento erótico esperado para los hombres sigue vinculado al poseer, tomar, penetrar y dominar. Y esto no solamente sucede en los vínculos heterosexuales, porque también en los vínculos homosexuales, los varones que son penetrados son degradados y tienen menor fuerza o menor poder dentro de la escala, ¿sí?, intragénero de las asimetrías de poder, ¿no? Yo quisiera hablar primero de la existencia de 5 pilares que sostienen la sexualidad masculina hegemónica, esta que presenta y plantea el patriarcado, que si bien no todos tienen la misma fuerza, por suerte, sigo insistiendo con esa palabra, o por mucho laburo feminista y del colectivo LGBTIQ+,
no es suerte realmente, bueno, siguen presentes y a veces consultan y parecen hombres que están súper recontra superados y la tienen re clara, pero en el fondo estos pilares con mayor o menor fuerza están presentes. Por eso se los traigo para que los revisemos juntos, ¿sí? Veamos uno por uno. ¿Por qué el primero es la heterosexualidad? Porque la sexualidad socialmente sigue asociada masculino con lo heterosexual. ¿Por qué? Porque de ese lado va la potencia. Se la considera una norma y exige que los varones escindan su corriente homosexual, que saquen estas identificaciones con la madre y que por eso las depositen en las mujeres y en los homosexuales afeminados. Fíjense cómo entonces los varones que más heterosexuales dicen ser son los que también, como contracara, más homofóbicos son, porque necesitan repudiar, menospreciar, hasta incluso perseguir y atacar para no sentirse amenazados como que eso puede volver a ellos, ¿sí? El coitocentrismo supone entender al coito como la única manera posible de experimentar un encuentro sexual satisfactorio. Entonces, la penetración se considera lo más importante y la única vía para alcanzar el orgasmo. Y esto significa también que van a subestimar cualquier otra práctica sexual posible, porque si consideran que la base de las relaciones es el uso de su pene, bueno, tienen una importancia exagerada. Entonces, acá nos encontramos con varias cosas, al menos en la consulta. Por un lado, varones que dicen, no puedo tener relaciones porque no tengo erecciones, o sea, pero no se les ocurre ninguna otra idea y entran muchas veces en depresiones y en situaciones como avergonzados, ¿no? Otra cuestión es que consideran que cuando el hombre eyacula ya termina la relación sexual, porque para ellos eso es lo que aprendieron, incluso con la gran educación sexual masculina, que es la pornografía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las mujeres quedan a medias en toda esta situación, con toda la cantidad de juegos que hay para dar y recibir placer, pero bueno, no, eso no sabemos. Como ser hombre es penetrar, vean cómo anda el mundo hétero, ¿no? Y acá viene el siguiente pilar, que es el falocentrismo, porque el pene se convierte en su órgano más importante. Debe ser de gran tamaño, alcanzar una dureza considerable, aguantar el máximo tiempo posible durante la penetración para que pueda dar placer a su pareja. Bueno, uno piensa en los pitufos, otro piensa en la abuelita, otro piensa en un pájaro muerto, cada uno puede asociar con lo que quiera como manera de no acabar rápido, ¿no? O sea, fíjense cómo las personas que tienen muy interiorizada esta forma de entender la sexualidad llegan a vivir con gran ansiedad y angustia si no tienen una erección. La siguiente es la doble moral, ¿sí? Que la doble moral ha sido muy clara con respecto a la relación monógama, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una supuesta monogamia, pero se permitía que haya otras actividades y como que nos hacíamos les tontes, que ellos tenían actividades sexuales fuera de la relación, pero no necesariamente al interior. Exigían fidelidad a la mujer porque había supuestamente un acuerdo monógamo, pero ellos por afuera hacían de las suyas, ¿sí? Lo que estoy notando ahora es que también los varones apelan a abrir la pareja porque ellos tienen ganas, pero la doble moral toma el aspecto de una territorialización. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero les terminan haciendo lío a las parejas cuando ellas también hacen de las suyas, como está acordado, ¿verdad? No están transgrediendo nada. Un paciente me decía, bueno, pero yo ya sabía que era la pareja abierta, pero ella se le ha escapado que ha estado con alguien, y para mí eso ha sido que me ha roto el corazón y ahora ya ni siquiera la quiero tocar, ¿no? Entonces, fíjense cómo maquillados siguen existiendo estos pilares. Y por último, es la pulsión de dominio. Esta es una pulsión que describe Freud que no es sexual, sino que consiste en dominar un objeto por la fuerza.
O sea, hay un deseo de poder para dominar al otro en juego. Y en la sexualidad masculina está muy en juego, se favorece mucho que los sujetos la ejerciten, ¿sí? Generalmente los varones que adhieren a una sexualidad de tipo hegemónica consideran que el dominio es trascendental. Por ejemplo, ellos siempre quieren ir arriba, ¿sí? No les gusta la posición del otro porque se sienten como que los están dominando, ¿sí? Hay otros varones que no, que les gusta, qué sé yo, pero fíjense cómo placer, poder y posición de dominio se sigue articulando de modo manifiesto en la sexualidad masculina. Y la actividad sexual entonces se emplea como un medio para consolidar dominio y se une de esta manera el deseo erótico con el poder. ¿Por qué traigo este modelo? Porque nos vamos a encontrar en la clínica con que este modelo que está ahí en el imaginario, del cual por ahí los varones no hablan, pero sí lo van a manifestar con un estilo particular de actividades sexuales. ¿Y cómo es eso? Bueno, justamente los varones empiezan con una práctica sexual que es compulsiva, que tiende al dominio, que tiende a la degradación femenina, ¿m? Porque muchas veces cuanto más potentes se sienten es cuando la mujer no está en igualdad, sino que está en una posición inferior, porque si no hay afecto, mejor, porque ya si hay afecto, ahí a veces ni siquiera se les para, ¿no? Entonces, la sexualidad, la actividad sexual se la vive como una actividad que certifica la virilidad y que se juega en la conquista y en el rendimiento. Lo que se teme es la implicación emocional. O sea, muchas veces están en la intimidad, hay un silencio y en lugar de ponerse a hablar, algunos varones apelan a la sexualidad, incluso como manera de solucionar un conflicto de pareja y uno lo mira como diciendo, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿No? También es una cosa de obsesión con el coito. Por ahí uno empieza a hacer una caricia y ya al toque activan porque creen que se está buscando sexo, ¿no? Y también tiene zonas masculinas prohibidas. ¿Qué quiero decir con zonas masculinas prohibidas? Que hay zonas eróticas o erógenas que los varones, justamente por este miedo al deseo homoerótico, no se permiten muchas veces explorar, y empiezan los problemas si uno quiere estar con algún juguete porque dicen, ¿qué estás metiendo ahí? Por ejemplo, con el tema del ano, ¿no? Otra idea que he notado es la presencia en los varones, cualquiera sea su condición, la idea de que el deseo sexual es un instinto, que es algo incontrolable, que está determinado biológicamente, ¿no? Entonces me decía un hombre en una entrevista, se te despierta el demonio, es el instinto animal que tiene todo hombre, ¿no? Entonces, para ellos, justamente, como es un instinto, como es una cosa que te nace de adentro, como un lobo que, que te domina, para ellos nunca la afectividad tiene que ir de la mano de la sexualidad, necesariamente. O sea, por más que la disfrutan, dicen, bueno, pero yo no fui infiel porque yo la amo a ella, con ello me estaba descargando, necesitaba una descarga. Entonces, lo llamativo es que cuando yo investigo con estos varones cómo ven la situación con las mujeres, ellos plantean que las mujeres tienen que unir el sexo al compromiso afectivo. Entonces, siguen sosteniendo en su cabeza una representación femenina tradicional. Entonces, cuando yo les digo, bueno, pero también hay mujeres que quieren placer, que no les interesa un compromiso contigo, ¿qué sucede? Me contestan, no son buenas mujeres, son fáciles, ¿sí? Entonces, dicen, sí, son gatos, ya tienen fama. A medida que se incrementa la edad del sujeto, es mucho más probable que usen este tipo de frases, ¿no? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con varones que están como muy copados por este hecho de que las mujeres hayamos decidido disfrutar de la sexualidad. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el tema? Que se enganchan con esta situación
pero la siguen viendo a la mujer como un objeto, como un elemento para su propia consagración narcisista, como un partener de su guión erótico del momento. Y después nos olvidamos, por más que sea una práctica de un solo día, de cierta responsabilidad afectiva y después aparece el gosteo, o sea, la fantasmean, no le contestan más los mensajes, les clavan el visto o las bloquean de todas las redes. Son los que van a los bifes, como me dicen ellos, después queda ahí. O sea, para ellos es un deseo que hay que satisfacer y es descarga y ahí queda. ¿Mm? Pero también están apareciendo hombres que están empezando a huir cuando las mujeres ejercen activamente la conquista. ¿Mm? ¿Por qué? Porque para muchos varones todavía tiene gran peso este estereotipo tradicional de la mujer madre, ¿sí? Esta mujer pasiva, objeto de amor, sumisa, maternal. Entonces, cuando las mujeres hoy exigimos que nuestro placer sea tenido en cuenta, genera en muchas ocasiones un importante desasosiego en el varón porque tienen muchas dificultades para pensar en el deseo de su compañera erótica en igualdad de condiciones o también para atreverse a decir que no, envuelto en estos emblemas de la masculinidad tradicional. Y fíjense cómo también esperan expresiones de satisfacción femenina. Y ellos me decían, a la mina la tenés que dejar sedada, ¿no? Es como que el desempeño sexual es necesario, ¿sí? Pero ¿para qué es el desempeño sexual? No es para otras mujeres, es para construir una reputación de la que puedan alardear frente a su grupo de pares. Son esas historias para contar a los vagos, ¿sí? La mujer es un pretexto en esa escena sexual relatada, porque lo que buscan es esta validación homosocial que les decía. En uno de los grupos focales, uno de los varones me decía, en el momento de una noche casual de sexo, lo primero que uno piensa es cuando le cuente a los vagos mañana, ¿no? O sea, la sexualidad es jactanciosa. ¿Qué quiere decir esto? Que uno siempre cuenta y cuenta más, porque uno quiere justamente aumentar su autoestima con el reconocimiento de otros hombres, ¿no? Y otro fenómeno que está apareciendo es como en una investigación que hicimos de pornografía recientemente con un colega, que bueno, después, no sé si se las mandé a eso en la bibliografía, hemos notado cómo esta dificultad de los varones, no solo de un involucramiento sexual, no solo por la pandemia, sino porque les cuesta engancharse con estas nuevas formas de conexión, y además de poder mostrar qué sienten, por eso hay un involucramiento sexoafectivo emocional, ha aparecido un nuevo prostíbulo que es la pornografía, ¿sí? Y lo que está apareciendo es una actitud en los varones donde una supuesta libertad sexual por ahí es más como relatada de manera jactanciosa frente a otros hombres que realmente practicada. Y en realidad terminan siendo constantemente voyeuristas de videos. Hay impresionante cómo se pasan videos por WhatsApp, como bueno, sabemos que el porno se accede gratuitamente, pero ¿cuál es el problema de esto? No es que yo considere que una postura, ay, qué horror el porno, no va por ese lado. Lo que quiero marcar es cómo los varones se alejan de poder empezar a preguntarse qué desean, cuáles son sus singularidades eróticas, qué es lo que disfruta. Es como que quieren encajar en este molde del porno, donde hay órganos hiperdimensionados, donde en realidad lo que quiere la mujer, bien gracias, no aparece. Entonces la sexualidad se termina convirtiendo en algo robotizado, en un guión que hay que cumplir y en el que uno no termina sabiendo muy bien por dónde ir. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? Perfecto. Veamos qué dicen. Bien, mira, te pone el dedito, las chicas. Muy bien, muy claro. Bueno, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas hasta acá en la sexualidad masculina? ¿No? ¿Vamos bien?
De 10 clarísimo, te ponen dedito. Sí, Bueno, bueno, por lo tanto, vamos bárbaro. Bueno, vamos bárbaro, sí señora. bueno. Si les parece, me gustaría que entremos en el tercer tema, que son los vínculos de pareja desde la óptica masculina, ¿sí? Bien, Acá vamos a hablar un poquito de mi nueva investigación que tiene que ver con la intimidad. ¿M? Cómo los varones construyen intimidad. Ya a nivel de vínculo de pareja. Y si bien considero que hay múltiples parejas, voy a hablar un poquito en general y luego me voy a detener en las parejas heterosexuales, no por que sea la única que existe, sino porque es la casuística, pues son los casos que tengo de campo para mostrarles a nivel práctico, porque eso después lo que nos vamos a encontrar a veces en el consultorio, ¿sí? Cuando lleguen con determinadas demandas, ¿sí? Así que, si les parece, continuamos. ¿Vamos bien? bien, perfecto. Muy bien. ¿Se ve, gente? A ver, ahí está, perfecto. Muy bien. A mí me gusta mucho y empecé a cambiar el término para empezar a hablar de intimidad. No me gusta hablar de amor porque me parece que es un término muy bastardeado y que además está muy contaminado con todos los mitos del amor romántico, ¿verdad? De esta cuestión de la media naranja, de la incompletud y toda esa historieta que me pone un poco nerviosa. Entonces, estoy empezando a hablar de un término que se llama conexión en intimidad. Y me gusta hablar de intimidad como entendiéndola como un resultado de un encuentro especial con un otro, ¿m? Donde es posible que dos sujetos que están disponibles se conecten y compartan estados subjetivos sin perder la vivencia de que son sujetos separados. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo me puedo encontrar de modo íntimo con alguien, pero sin fusionarme y sin indiscriminarme. ¿Mm? O sea, conservo mi individualidad, pero logramos construir un espacio mutuo de lo compartible, un espacio de encuentro, ¿sí? Pero lo que he ido notando en mi investigación actual es que esa forma de entender la intimidad que se va a construir en el marco de un vínculo sexoafectivo va a adquirir expresiones particulares y diferenciadas entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque sigue circulando en este imaginario social la idea de que el hombre encarna el pensamiento y la mujer el sentimiento. Y ahí seguimos reproduciendo ejercicios de poder asimétricos, ¿no? Encubiertos en estas ideas. ¿M? Lo que voy notando hasta el momento es que la falta de, o la huida de los momentos de intimidad de los varones, muchas veces frente a mujeres, es una reserva estratégica, ¿sí? Esconden sentimientos para guardarse información que podría darles a otros algún poder sobre ellos. Los varones también esconden sus sentimientos cuando están en grupos con muchos amigos, porque justamente creen que eso los pone en un lugar de debilidad. Y si los hombres perciben, como me decía uno, que las mujeres son expertas en manejar, controlar o manipular a los hombres por medio del afecto, justamente no quieren saber nada con esa intimidad, porque ya en mi investigación anterior yo noté cómo la agresividad, la fuerza, el coraje y la violencia se convierten como en una especie de caparazón que utilizan los varones para cubrir y para negar su dimensión afectiva. El tema es que los varones siguen desechando elementos, como les decía, esto de hacer eco, de tener un tono, una empatía, que va a dar lugar a que cuando estén con otras personas eh, aparezcan grandes dificultades en los modos, en los patrones relacionales de los varones. Por un lado, la falta de asunción de poder ponerse en el lugar del otro. ¿Qué quiere decir con esto? Que los varones tienen una tendencia a inhibir la ternura,
a disociar la idea de los afectos, a no poder ponerse en el lugar del otro. Justamente con esta idea de que no tienen que depender y no se tienen que identificar con lo femenino para no amenazar su identidad viril, el costo es que pierden las capacidades de reconocimiento mutuo. Se olvidan de la armonía corporal, de poder hacer gestos afectuosos y además hay una tendencia social de que hay que privilegiar lo individual sobre lo relacional, porque a los varones les enseñan que siempre tienen que proteger su autonomía y eludir la dependencia. Entonces, cuando ya están como muy cerca del otro, al toque es como que pisan el freno y se corren porque tienen miedo de fusionarse. O sea, en esta lógica masculina del todo o nada, o soy autónomo o me fusiona. La parte de los matices, de los tonos de grises, a veces no funciona para todos los varones, ¿sí? Y el segundo aspecto es como que a los varones les cuesta hacer eco. Muchas veces no pueden mostrar que son conscientes de que hay un estado afectivo compartido mediante llevar a cabo conductas o palabras que así lo demuestren, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, en una pareja que consulta, ¿sí? Está la pareja y ella llora y él no solo no reconoce adecuadamente por qué está llorando ella, por qué tiene ese estado emocional, sino que no la apacigua, o sea, ni siquiera le dice, bueno, ya está bien, o aunque sea le hace una cara, o le hace un cariñito, o intenta tener una postura corporal como de mayor cercanía, sino que su reacción es un enunciado descalificante, al estilo de, como dijo esta pareja en el consultorio, siempre estás haciendo problemas vos, lo que pasa es que vos sos problemática. Se imaginan que la reacción de ella fue onda Wolverine, le salieron unas garras y yo digo, acá se arma la masacre en el consultorio porque obviamente no había una regulación emocional mutua, ¿sí? Porque lo único que terminó pasando es un mayor enojo y ya no había sintonía entre la pareja. No nos olvidemos además que el ejercicio del amor no es algo que levanta la autoestima para los varones. Si hay ternura y hay afectos amorosos, eso es equivalente, con una mujer, eso es equivalente a ser débil. Entonces se los evita. A mí me llama la atención porque son hombres súper toscos con las parejas, pero son re amorosos con las mascotas y a veces con los hijos, pero con las mascotas son así, ¡ay, qué perro divino! Así, vos lo ves así, el hijo con una ramita lo toca con suerte, ¿sí? Entonces, esto da lugar a que en las parejas el posicionamiento masculino frente a las parejas muchas veces es como que esperan que la otra persona reaccione como ellos quieren, que no sea distinto, porque sienten que algo es diferente y es como que les está generando y les están haciendo problemas. ¿Por qué hoy en día están funcionando tan bien las relaciones sin compromiso para los varones? Porque descargan la tensión sexual, se sienten narcisísticamente reconocidos, viriles, y sin tanto peso de cargar con las cuestiones emocionales, que como me contestaron son solo para quilombos, y realmente pueden dedicarse a conseguir éxito económico, prestigio, poder y andar de joda con sus amigos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en los vínculos de parejas hay que esquivar el compromiso emocional porque se lo ve como una forma de perder autonomía y libertad. Y a veces tengo el compromiso emocional, pero me valgo del secreto, de la reserva, una falta de transparencia, que no es vivenciado por los varones como una dificultad de intimar. Las que se enojan son, en el caso de mi investigación, sus parejas, que les dicen, pero ¿por qué estás chateando con tal, qué sé yo, cuando no hay un acuerdo de pareja abierta, me refiero, ¿no? Entonces, saliendo un poco de la tendencia masculina vincular hetero, lo que he notado en todos los tipos de vínculos masculinos es que siempre sienten
que frente a su partener hay dos lugares posibles. O mandás o te mandan. O sos dominante o sos un subordinado. Y esto lleva a que continuamente necesiten demostrar esa posición de dominio porque el ser subordinado es equivalente a ser feminizado y se lo considera poco masculino. Entonces, por eso muchas veces vamos a ver cómo consideran que estar en un vínculo es un problema porque te están mandando, te gobiernan, te hacen quilombo. Esta idea de la contraparte vincular como una persona que continuamente te está haciendo lío o que funciona como tu carcelera, ¿sí? Tu partener es tu carcelera. Y esto da lugar a que haya con varones que tienen esta tendencia vincular a parejas de tipo confrontativo e inestable, que siempre haya algún tipo de conflicto porque siempre hay una tensión, hay que mantener las balanzas desiguales, ¿sí? Y lo otro que encontré, sobre todo en varones más jóvenes, justamente es que evitan conformar pareja. Cada vez conforman una pareja más formal de manera más tardía, porque justamente están más preocupados por desarrollar logros económicos y no les interesa la relación estable porque la oferta sexual cada vez es más variada, ¿sí? Quería contarles ahora de la investigación que hice acá en Tucumán, que me llamó mucho la atención cómo era visto el vínculo de pareja. Cuando yo hacía entrevistas, o sea que estábamos en un espacio, un varón y yo a solas, todos reconocieron que era muy significativo contar con una pareja en su vida, que les daba alegría, seguridad. O sea, vean cómo la pareja es vivida como una fuente positiva de autoestima, porque se sienten amados, porque tienen un vínculo, porque no se sienten solos, distintas palabras que han usado. Pero cuando había grupos focales, o sea, incluso varones que habían participado en la entrevista, estaban todos reunidos en grupos de 8 o 10 y yo los coordinaba, ahí aparecían las defensas machistas. ¿Qué hacían? Se burlaban del vínculo de pareja, la trataban de bruja, carcelera, la asociaban a la pareja con aburrimiento, monotonía, todo el tiempo estaban hablando de transgredir el pacto de fidelidad conyugal. Entonces, esto era como presumir frente a otros hombres de tener autonomía emocional respecto de las mujeres, de no necesitarlas. Entonces, me decían, bueno, un macho que se precie de tal debe pasar de mujer en mujer y no quedarse con ninguna, porque la bruja te coarta la libertad y la independencia de juntarte con los changos en paz, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta fantasía que se pone en juego ante los pares tienen que ver con encubrir el temor de ser menos hombres, ¿sí? Porque justamente socialmente la hipersexualidad sigue vigente. Y otra cuestión que estoy notando es que frente a la creciente autonomía femenina, el modelo tradicional del varón arriba, más poderoso, y la mujer abajo, se estalló y está dejando a muchísimos varones descolocados. Pero como siguen apoyados en estos pilares identitarios clásicos, ¿qué están haciendo? Algunos se adaptan, intentan adaptarse a los cambios en los contratos de parejas, pero hay otros que están muy preocupados cómo las mujeres, impulsadas por el feminismo, se atreven a cambiar las cosas. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A buscar emparejarse con mujeres más dependientes, necesitadas de ayuda, porque de esa manera esquivan la sensación de debilidad que les produce esta creciente autonomía femenina, haciendo una posición sobrecompensatoria. Yo le decía a un paciente que él tenía una ONG del amor,
porque siempre se buscaba mujeres que las tenía que juntar con cucharitas porque estaban abandonadas, dolidas, dejadas, destruidas, sin trabajo. Hasta que después, y él se sentía el salvador de América, hasta que después esta mujer se recomponía y lo abandonaba. Y él, bueno, imagínense que la terminaba pasando muy mal, pero en realidad lo que había de fondo es que él no toleraba dos sujetos iguales en un vínculo de amor, ¿sí? Él quería esta simetría vincular. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Estoy como dándole 200 kilos de información, así que creo que van a tener que ver la clase como unas 18 veces porque, perdón, soy así un poquito intensa. Mira, acá Milagros dice, espectacular esta exposición, gracias, se tenía que retirar, luego escucho todo sin falta. Gonzalo, mucho más que bien. Adriana, vamos bien, o sea, están acá con vos, te siguen, así que no son nada densa, ahí Bueno, estamos. buenísimo, buenísimo. Bueno, me parece importantísimo que ahora entremos en el último tema para después abrir a debate todo esto que vimos y si quieren compartir alguna casuística o algo que les haga ruido, si lo quieren asociar con lo que vieron un ratito antes con el doctor, lo podemos hacer y que no podía dejar de mencionar, que tiene que ver con la salud sexual y la procreación responsable. Y acá quiero compartir data porque yo me puse a investigar bueno, investigué un montón de cosas, digamos, a quién correspondían los cuidados, qué ideas había del preservativo, qué sabían sobre las infecciones en varones tucumanos. Así que les cuento un poquito para que empecemos a pensar si la información resulta necesaria. Siempre sabemos que sí, pero lo que yo tenía como hipótesis, ¿es suficiente para que los varones adopten conductas preventivas? Esa fue mi pregunta de investigación. Así que ahora les cuento los resultados, si les parece. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, ¿se ve? ¿Sí? Ahí está, perfecto, Gaby. Bien. Bueno, lo primero que hice yo en esta investigación es empezar a preguntar qué onda con los cuidados y qué noto, que los varones depositan el cuidado de evitar los embarazos totalmente en las mujeres. Es como que tienen naturalizado y dicen, si ellas llevan el crío en la panza, ¿de qué me tengo que ocupar yo? Que se ocupen ellas, ¿no? Entonces, ¿qué termina pasando? Que lo que tiene que ver con métodos anticonceptivos están totalmente naturalizados, que es un uso femenino, sobre todo si la pareja ya está consolidada. ¿Qué pasa con el preservativo? Como método anticonceptivo masculino reversible por excelencia. Yo empecé a analizar sus valoraciones y lo correlacioné con el uso. ¿Y qué encontré? Que hay valoraciones negativas del preservativo porque evita sentir, incomoda, se rompe y se pincha, pero también aparece la idea de que evitan embarazos y protege de infecciones de transmisión sexual. En el caso de los varones de la zona urbana, dicen que está bueno, si lo usan, a pesar de que corta un poco el clímax hasta que te lo pones, evita sentir bastante. Y está claro que cuando estos varones tenían mayor educación sexual, había mayor frecuencia de uso del preservativo. Pero en otros varones, las creencias míticas invalidan el uso. O sea, incomoda y evita sentir, termina haciendo que no lo usen. ¿Y qué es lo complicado acá? ¿Qué noté yo? Que usan cada vez menos preservativo,
de acuerdo a dos valores. Por un lado, el compromiso con la pareja. Ya cuando la pareja tiene un compromiso, la pareja sexual, ya dejan todo lo que tiene que ver con cuidados anticonceptivos en la mano de la mujer. Y cuando hablamos de las connotaciones míticas, fíjense cómo lo copulatorio, el ser macho, va de la mano de que van a los bifes. Entonces, el sexo seguro no es considerado algo masculino, porque para los varones el sexo es algo desenfrenado, pasional. Entonces, cuando le dicen sexo seguro, no se identifican con ello. Lo planteo porque creo que es algo que tenemos que empezar a pensar cuando hacemos campañas destinadas a varones. La otra, les decía que había dos cuestiones en la frecuencia de uso, que también es inversamente proporcional con el grado de confianza. Entonces ahí digo, ¿qué será esto del grado de confianza? Bueno, resulta que cuando el varón inicia la relación, usa preservativo. Cuando se modifica el estatus de la pareja, cuando ya hay confianza en ella, cuando le pregunto qué es que hay confianza, me dicen de que no me va a hacer un hijo, o de que ya sé que solo está conmigo, o que no es sucia, ¿sí? El cuidado preventivo es depositado en la mujer, pero también minimizado porque conocen a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que como es Tucumán y todos somos chiquitos, y todos somos, siempre es primo de alguien la persona, ellos consideran que conocer quién es y qué familiar es ya actúa como una forma eficaz de protección. Fíjense cómo entonces la precaución para la mayoría de los varones está determinada por un juicio que es subjetivo. O sea, se fijan quién es, averiguan con quién estuvo, de qué familia es, y en base a ello usan o no preservativo. O sea, si una mujer le pide usar preservativo, es vista como una experimentada sexual y muchas veces la estigmatizan. Entonces, fíjense cómo presencia de poder y de relaciones asimétricas sigue presente en la negociación del uso del preservativo. De vuelta, cuando ya hay compromiso, la mujer se hace cargo porque los varones han hecho carne, han aprendido de que el cuidado reproductivo es femenino y no se les genera cuestionamiento esta situación. ¿Qué puedo decir a partir de todo esto? Que los mandatos culturales que definen la sexualidad masculina como indomable conspiran contra la capacidad de los varones de protegerse y de proteger a sus parejas sexuales. Porque hay tres creencias que son importantísimas y que siguen vigentes, no importa la edad de los varones, la clase social de los varones ni la educación. La primera, que el sexo es un placer masculino exento de cuidados. La otra creencia es la reproducción es cosa de las mujeres. Y la tercera creencia, y también jodida, es que a mí no me va a pasar nada. Entonces, combinamos estas tres creencias de los varones y cuáles son las consecuencias en las prácticas. Que hay un uso poco consistente del preservativo como método preventivo de infecciones de transmisión sexual y de embarazos. Y también, como saben tanto, no acceden a la información y a los servicios de salud de manera temprana, poniéndose en riesgo a ellos y a sus parejas, ¿sí? Entonces, cuando empecé a investigar sobre infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-Sida, me di cuenta que hay un gran desconocimiento. 7 varones de cada 10 no manejan información sobre estos temas. Y a veces la información que manejan, ellos mismos la califican como baja, escasa o nula. Cuando yo les empecé a preguntar qué eran las ITS, cuáles eran los síntomas, ninguno me logró explicar con claridad cuáles eran y en qué consistían las más comunes, ¿sí? Pero también encontré otro grupo de varones que se autocalificaban como conocimientos óptimos en ITS, que eran los que tenían un uso consistente del preservativo en la práctica sexual. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que ellos entienden que es un método de autocuidado. Lo que habría que hacer es trabajar con los otros hombres que no lo vivencian de este modo. Otra cosa que me llamó la atención
es que en forma reiterada asocian las infecciones de transmisión sexual con falta de higiene personal, sábanas, toallas, también el estigma de que son las mujeres las que los transmiten, mujeres de la calle, de la noche, que hacen daño, me llegaron a decir que pudren a los varones o que te pasan las ITS. O sea, aunque dicen esto de modo estigmatizante, no le prestan atención a las consecuencias que pueden tener sobre la salud propia y menos la de las parejas. O sea, todo el tiempo están empleando la proyección y la omnipotencia como mecanismos defensivos, porque si son invulnerables, están exentos del riesgo y por ende no necesitan informarse, no necesitan hablar y no deciden cuidados con la compañera sexual. Y por eso me parece importante que retomemos esta cuestión de las exposiciones a los riesgos y cómo también exponen a las parejas, ¿no? Bueno, así hacemos un largo pantallazo y ahora dejamos abierto para charlar, consultar lo que les parezca bien. ¿Sí? Bueno, excelente, Gaby, excelente realmente. Y lo que se ve tanto en la consulta es esto de que se la culpabiliza a la mujer permanentemente y ellos ni siquiera para hacerse cargo de que no usaron el preservativo, que no llevaron preservativo. Es más, que pudiéndolo conseguir de manera gratuita, tampoco se acercaron a buscarlo, porque no se trata de una cuestión económica, sino hay dispenser de preservativos, pueden acceder a los consultorios. No lo hacen, son las mujeres las que tienen que ir a los consultorios y llevarlos. Y llevarlos y sacarlos del dispenser y llevarlos en la cartera, porque si no, no lo hacen. Entonces, bueno, veamos qué es lo que dicen, qué es lo que acompañan, qué es lo que aportan, quienes están acá. Perdón, Muru, Flores. pero acá encima tenemos un doble riesgo con eso que acabas de contar. Los varones no se acercan a los servicios de salud, primero porque se consideran que saben suficiente. Segundo, porque cuidar la salud es considerado algo femenino. Entonces, como ellos no se hacen cargo de eso, no van. Aparte, los espacios de consultoría muchas veces están en centros materno-infantiles, por ejemplo, o en espacios que están colapsados por mujeres, entonces los varones no se sienten identificados de entrar ahí. Y cuando los llevan las mujeres en la cartera, ¿cuál es el problema? Que los varones se les activa que si ella anda con preservativo es una mujer fácil, anda Exacto. con otros. Entonces la estigmatizan y tampoco quieren usar preservativo. O también pasa que dicen que se lo pone y después se lo sacan para sentir más. Y así andamos en el mercado sexoafectivo de un modo complicado. Claro, y vos imaginate cuando se hablaba solamente, y que todavía se habla en algunos lugares, de planificación familiar, cuando no se te ocurre ni por un momento en una planificación familiar, si sos un varón que por supuesto no quiere tener hije, entonces menos va a ir a un consultorio de planificación familiar. Así que bueno, considerando todo eso, es como bastante expulsivo el sistema para los varones, porque las prácticas de cuidado son vistas como únicamente femeninas, las prácticas de cuidado, las prácticas de protección, las prácticas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la nutrición. Entonces, bueno, tal vez desde el erotismo se los pueda concientizar. Por eso cuando vos estabas refiriéndote a las campañas que se hacen en cuanto a publicidad, sí creo que tienen que estar dirigidas a un público específico y no pueden ser dirigidas a todo público, porque hay que ver objetivos diferentes, porque no son los mismos objetivos para un público que para el otro, en este caso de estos varones, ¿no? Así que bueno, ¿quién quiere decir, aportar, preguntarle aquí a la doctora? Gugi dice, me encantó, muy claro todo. Floren, así es tal cual, los varones huyen de las mujeres independientes. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo?
Mira, parece que resultó todo muy claro. La verdad es que estuvo hermoso, Gaby. Mira, considerando que es viernes a esta hora de la noche y que estamos acá desde muy temprano, ya ves, el público sigue acá. Así que, bueno, realmente muy interesante, muy bueno el material. Eh, Cuando muchos hombres no saben que las obras sociales te cubren el 100% de los preservativos, eh, y los que saben no los usan porque saben que hay dispensers gratuitos en los centros de salud y tampoco los usan. Entonces, bueno, esto de la omnipotencia, ¿no? Total y absoluta, nunca les va a pasar nada, a ellos no. Entonces, bueno, es como total, nada les toca. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere hacer algún otro aporte? ¿No? Bueno, todo tu material se lo sube a un drive, así que cuando terminamos tenemos la grabación más el material subido al drive, y todos pueden tener acceso. Flor, en excelente exposición, muchas gracias. Así que bueno, Gaby, Bueno, como siempre, muchísimas gracias por tu presencia, tu colaboración, tu aporte, tu entrega, tu compromiso, tu sapiencia, tu experticia y todo lo demás. bueno. Así que, Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por escucharme después de una jornada larga. Y bueno, cualquier cosa quedamos en contacto. por Estoy supuesto. en las redes sociales, cualquier cosa nos seguimos por ahí. Y bueno, un placer, Murú. Un Bueno, gusto a todos. igualmente. Un Que estén beso muy bien. enorme y nos estamos viendo mañana. Así es. Que estén Un muy beso bien. grande. Hasta Chao, luego. Chao, chao. chao. Hasta luego.